primer lugar, y lo más importante probablemente que yo le diría a cualquiera de los que esté escuchando esto es entender el cliente. Muchas veces uno asume desde la posición de la ingeniería que lo sabe todo y termina dando una solución que no era lo que el cliente quería, o termina sobreespecificando, o termina haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que el cliente esperaba de su proyecto. Entonces, número uno y definitivo, entender y hablar con el cliente. Número dos, clave, entender que esto pues estoy trabajando con elementos naturales. Yo no controlo la naturaleza. Por esa misma razón, las soluciones bioclimáticas, en especial cuando hablo de ventilación natural, están sujetas a esa arbitrariedad que puede tener la naturaleza. Yo tengo que aprender a diseñar teniendo en cuenta esas variables, y por eso es muy importante que todos mis análisis se hagan en un análisis completo, anual. Esto no es el día crítico, no es el mes crítico y no es la hora crítica, porque puedo estar evaluando una hora de las 8.760 que tiene un año. Número 3, esto es ingeniería. Esto no es Paint, no es PowerPoint, no son flechas azules y rojas. Es una ingeniería completa que requiere un análisis técnico, detallado y con gente muy capacitada para entender efectivamente y poder garantizar que esas soluciones que especificamos sí cumplen con las necesidades y los requerimientos del cliente. Número 4, el cliente tiene que entender de qué le estamos hablando. Esto no es ciencia oculta. Esto no es un chamán que se para y dice esto sí va a funcionar. Realmente hay que, primero, hacerle entender al cliente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos logrando, hasta dónde vamos a empujar esos rangos de confort para que la gente, y sobre todo, muy importante que entienda que cuando hablamos de confort térmico no es una ciencia exacta. 1 más 1 no da 2 en la parte de confort térmico. Es importante entender que todos son modelos estadísticos en donde uno proyecta el número de gente que va a estar confortable en ese espacio. En ese orden de ideas yo puedo tomar o 90% o 80%, nunca más de eso. Es decir, el dueño y el usuario final tiene que entender que si hay una persona que se me queja, 2, 3 personas de 100, no voy a hacer absolutamente nada. Está perfecto, está funcionando tal como se proyectó. Número 5, muy importante también, entender que nuestras estaciones meteorológicas del país no están en todo lado. No tenemos clima de todos los sitios y a veces es muy difícil proyectar cómo se va a comportar un edificio dependiendo de la localización en donde estamos trabajando. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Tenemos que trabajar con el IDEAM, usar todas esas bases de datos que existen y poderlas montar en archivos climatológicos que podamos modelar. Si no contamos con esa información, es muy importante tener software que nos permita predecir de cierta manera cómo se va a comportar un lugar en específico y poderle hacer correcciones a partir de las mediciones históricas que tienen del lugar.